La tarde caía lenta sobre la vecindad, como si el sol se resistiera a esconderse detrás de los edificios grises de la ciudad. Los sonidos eran los de siempre. La Chilindrina reía mientras corría detrás del chavo, que trataba de esconder un pedazo de pan duro bajo su camisa. Kiko inflaba sus cachetes como si fueran globos, furioso porque lo habían dejado fuera del juego. Y doña Florinda, con su delantal impecable, trataba de ordenar el pequeño patio. Era una tarde normal. O al menos, eso parecía. Don Ramón, sentado en las escaleras, encendía un cigarrillo que nunca terminaba de encenderse del todo. Sus ojos cansados miraban al suelo, pero en el fondo brillaban con una chispa de resignación que parecía eterna. Y en ese instante, la silueta alta y elegante del profesor Girafales apareció en la entrada de la vecindad, con su inseparable ramo de flores. Ta, 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 exclamó con su voz profunda, extendiendo las flores hacia doña Florinda. Ella sonrió, sonrojada como de costumbre, y lo invitó a pasar. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? Será un placer, respondió él con su caballerosidad característica. Todo era rutina, todo era costumbre. Pero lo que nadie sabía era que el profesor Girafales no había ido solamente a visitar a doña Florinda. Dentro de su portafolio, escondido bajo exámenes y cuadernos de los niños, había un libro que lo estaba consumiendo lentamente. Un viejo cuaderno escolar, con la tapa desgastada y manchada, que había encontrado días atrás en el desván de la escuela donde trabajaba. Aquella tarde, mientras los niños jugaban y reían, la mente del profesor estaba en otro lugar. Recordaba la primera vez que hojeó el cuaderno. Al principio había pensado que era un simple diario escolar, perdido por algún alumno hace décadas. Pero pronto descubrió las anotaciones turbias. Los niños no salieron jamás del aula. La escuela fue su última casa. El maestro los llamó por sus nombres y ellos obedecieron. Lo que más lo inquietaba era que el cuaderno no hablaba en pasado, como si alguien estuviera describiendo hechos lejanos. No. Cada línea estaba escrita como si aún estuviera ocurriendo, como si alguien quisiera dejar constancia de una verdad que seguía latiendo en esas paredes. Y lo peor. Cada vez que avanzaba en su lectura, en los periódicos de la ciudad aparecían noticias recientes de niños desaparecidos. No eran muchos, apenas 3 en las últimas semanas, pero la coincidencia era escalofriante. Mientras doña Florinda servía café en la cocina, Kiko entró de golpe, con sus cachetes inflados y lágrimas en los ojos. «Mamá. El chavo me quitó mi pelota cuadrada». «No seas exagerado, tesoro», respondió doña Florinda acariciándole la cabeza. «Ahora sal y juega, que el profesor y yo estamos conversando». El profesor Girafales sonrió con amabilidad, aunque su mente seguía inquieta. Son niños. Siempre discutiendo por cosas pequeñas, dijo, pero por dentro recordó aquellas anotaciones del cuaderno. Discuten, ríen, lloran. Y luego desaparecen. En el patio, don Ramón resopló con fastidio mientras miraba al chavo y a la Chilindrina pelear por un pedazo de pan. Ya cállense. Van a volverme loco, gritó, aunque en el fondo sabía que, pese a su enojo, aquella algarabía era lo único que daba vida a la vecindad. El señor Barriga apareció en ese momento, acompañado de Ñoño, con sus papeles 30 en la mano. Don Ramón, ya sabe a lo que vengo, dijo con tono serio. Ay, no sea malito, don Barriga. Mire que hoy no tengo, pero el próximo mes, respondió don Ramón, repitiendo la misma excusa de siempre. Ñoño, en cambio, corrió con alegría hacia sus compañeros, dispuesto a unirse a los juegos. Y mientras todos se enredaban en discusiones y carreras, el profesor Girafales observaba a los niños con un nudo en la garganta. ¿Qué pasaría si alguno de ellos terminaba como esos nombres en los periódicos? Cuando la tarde comenzó a oscurecer, el profesor pidió retirarse. Doña Florinda insistió en acompañarlo hasta la entrada, mientras los niños aún correteaban por el patio. Se le ve preocupado, profesor, dijo ella suavemente, mirándolo a los ojos. ¿Pasa algo en la escuela? El profesor titubeó. No podía hablar de aquello sin parecer un loco. Son solo cosas de trabajo. Exámenes, informes, ya sabe usted. Doña Florinda sonrió, aunque no del todo convencida. Bueno, espero que no se fatigue demasiado.
El profesor asintió, pero en cuanto salió de la vecindad y se perdió entre las calles silenciosas, su semblante cambió. Su rostro serio reflejaba una determinación sombría. Caminó hasta llegar a su casa y cerró la puerta tras de sí. Encendió una lámpara de aceite en su escritorio y colocó el cuaderno frente a él. Lo abrió en la página donde había dejado la lectura. Las letras parecían más oscuras que antes, como si la tinta se hubiera espesado con el tiempo. Y allí estaba el mensaje que lo hizo estremecer. Mañana volverán a llevarse a uno. El aula no está satisfecha. El eco de sus pasos aún reclama más. El profesor Girafales tragó saliva. No podía seguir ignorando aquello. Tenía que averiguar qué demonios había ocurrido en esa escuela. Y por qué parecía repetirse en el presente. La noche cayó como un manto pesado. En su cama, el profesor no pudo conciliar el sueño. Recordaba los rostros inocentes de sus alumnos. La risa ingenua de la Chilindrina, la torpeza alegre del Chavo, el orgullo infantil de Kiko, la dulzura de Ñoño. Y el miedo lo carcomía. No permitiré que les pase nada. Susurró en la oscuridad, cerrando los puños. No mientras yo esté aquí. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que el peligro era real. Y que el cuaderno apenas había comenzado a contarle su historia. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo se negara a sonreír. El profesor Girafales caminaba con paso firme hacia la escuela, el portafolio colgado a su costado. Sus ojos, cansados por la falta de sueño, repasaban mentalmente cada palabra del cuaderno. El eco de sus zapatos en la acera se mezclaba con los recuerdos de risas, gritos y canciones de los niños en sus clases. Aquellos sonidos eran la razón por la que enseñaba, la chispa que mantenía vivo su espíritu. Y sin embargo, ese cuaderno le había revelado un rostro oculto. El de una institución que alguna vez fue hogar de desapariciones y de secretos macabros. Cuando llegó a la escuela, el silencio era extraño. No había aún niños en el patio, solo el sonido lejano de un ave sobrevolando. Girafales se dirigió a la sala de maestros, dejó el portafolio sobre la mesa y extrajo el cuaderno. Sus dedos lo acariciaron con respeto y temor. Al abrirlo, encontró una página que no recordaba haber visto. Como si el cuaderno hubiera añadido palabras durante la noche. Detrás del aula de música, bajo las tablas, encontrarás lo que buscas. El profesor cerró los ojos, respiró hondo y tomó la decisión. Investigaría antes de que los niños llegaran. El aula de música estaba vacía, abandonada hacía años. Los instrumentos que alguna vez dieron vida a canciones escolares estaban cubiertos de polvo y telarañas. El piano desafinado tenía teclas amarillentas que parecían dientes podridos. Girafales caminó hasta el fondo, donde el suelo de madera crujía con cada paso. Golpeó suavemente con el tacón de su zapato. Hasta que escuchó un sonido hueco. Se arrodilló y levantó con esfuerzo una de las tablas. Lo que encontró debajo lo dejó helado. Pequeñas pertenencias infantiles, acumuladas en una especie de caja escondida. Había muñecas rotas, zapatos diminutos, cuadernos con nombres escritos en caligrafía torpe, y lo más perturbador. Fotografías en blanco y negro de niños que parecían mirarlo con desesperación. «Dios mío», susurró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Un ruido detrás de él lo hizo sobresaltarse. Cerró la tabla de golpe y se giró. Era el conserje de la escuela, un hombre viejo de mirada esquiva. «¿Qué hace aquí, profesor?», preguntó con voz áspera. Revisaba unas cosas de mantenimiento. Improvisó Girafales, tratando de ocultar su nerviosismo. El conserje lo observó con ojos sospechosos, pero no dijo más. Se marchó lentamente, arrastrando sus pies por el pasillo. Girafales sabía que ese hombre lo había notado demasiado curioso. Guardó las fotografías en su portafolio y salió del aula, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando el timbre sonó, los niños entraron corriendo al patio. La Chilindrina saludó con una sonrisa amplia, cargando su cuaderno bajo el brazo. «Buenos días, profe lindo». El Chavo, en cambio, se tropezó con la puerta y casi cae de cabeza. «Fue sin querer queriendo», dijo, causando la risa de todos. Kiko infló sus cachetes orgulloso. «Mamá me compró un nuevo juguete y ustedes no lo tienen». Ñoño llegó jadeando, con su lonchera repleta de golosinas. «¿Dónde está mi asiento, profe?». Girafales los miraba con una mezcla de ternura y miedo.
Ellos eran su mundo, su razón de existir. Y el simple pensamiento de que alguno de ellos pudiera desaparecer lo llenaba de desesperación. Durante la clase, trató de concentrarse en la lección, pero cada vez que miraba a los niños veía reflejos de las fotografías escondidas en su portafolio. Caritas inocentes, ojos brillantes, que algún día podrían ser solo un recuerdo en blanco y negro. «Profe. ¿Me está escuchando?», preguntó la Chilindrina, interrumpiendo sus pensamientos. «Claro, hija, claro. Continúa leyendo», dijo él, aunque su voz estaba ausente. De pronto, la puerta se abrió bruscamente. Era el conserje. «Perdone, profesor, ¿puede salir un momento?», preguntó con un tono extraño. Girafales dudó, pero asintió. «Sigan trabajando en silencio, niños». Lo siguió hasta el pasillo vacío. Allí, el hombre lo miró fijamente. «Usted ha estado revisando donde no debe. Esa aula está prohibida desde hace mucho». «¿Por qué?», preguntó Girafales, armándose de valor. El conserje bajó la voz, como temiendo que alguien los escuchara. «Porque en esa sala todavía se oyen las voces de los que nunca salieron». Esa noche, en la soledad de su casa, el profesor volvió a abrir el cuaderno. Las fotografías estaban esparcidas sobre la mesa. El rostro de cada niño lo perseguía como un fantasma. Encendió una vela y comenzó a leer en voz baja. La ciudad olvidó, los padres olvidaron, pero la escuela nunca olvida. Cada cierto tiempo, la deuda se cobra. Y cuando eso ocurre, los inocentes desaparecen. El viento golpeó las ventanas y la llama de la vela titiló, como si algo invisible los rodeara. Girafales cerró el cuaderno con un golpe seco. No podía permitir que los niños de su vecindad, ni de ninguna otra, se convirtieran en parte de esa deuda. Se levantó decidido. «Mañana mismo empezaré a investigar quién estuvo detrás de todo esto. Y lo detendré», dijo en voz alta, aunque el eco de su casa vacía le devolvió una sensación de soledad aplastante. Al día siguiente, en la vecindad, todo parecía tan normal como siempre. Doña Florinda barría el patio, don Ramón se escondía de la renta, Kiko inflaba los cachetes, el Chavo buscaba comida y la Chilindrina planeaba alguna travesura. Pero Girafales, al observarlos, sabía la verdad. La normalidad era una máscara frágil. Dentro de ese cuaderno estaba la llave de un horror que volvía a despertar. Y él, aunque no lo había planeado, ya estaba demasiado involucrado para retroceder. El profesor Girafales llegó a la escuela más temprano de lo habitual. El sol aún no iluminaba del todo los pasillos, y la bruma de la mañana envolvía el edificio como un sudario. Caminaba despacio, con el portafolio apretado contra su pecho, sintiendo el peso de aquel cuaderno como si fuera una piedra maldita. Al entrar al aula de siempre, colocó sus cosas sobre el escritorio y se quedó en silencio, escuchando. El aire estaba frío, más de lo normal. Era como si las paredes respiraran con un suspiro lento y pesado. «Debo estar imaginando cosas», murmuró, aunque en el fondo sabía que no era imaginación. Decidido a no perder tiempo, fue a la sala de archivo, un cuarto olvidado donde se guardaban registros antiguos de la escuela. Las carpetas estaban cubiertas de polvo, y el olor a papel viejo impregnaba el lugar. Comenzó a revisar expedientes amarillentos, buscando algo que confirmara lo que decía el cuaderno. De pronto, halló un legajo con recortes de periódico. El titular del primero lo dejó helado. «Desaparecen 5 alumnos en misteriosas circunstancias. Escuela bajo investigación». El artículo tenía más de 30 años. Y debajo había otro. «Cerrada temporalmente la institución tras rumores de rituales extraños en las aulas». El corazón de Girafales se aceleró. Aquello ya no eran simples palabras en un cuaderno. Había pruebas. El crujido de una puerta lo sacó de sus pensamientos. Se giró y vio al conserje, otra vez, observándolo con su mirada turbia. «Le advertí que no buscara más, profesor», dijo con un tono grave. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Girafales respiró hondo. «Son niños, hombre. ¿Acaso no lo entiende? Niños inocentes que desaparecieron. Y que pueden seguir desapareciendo». El conserje no respondió. Se limitó a bajar la mirada y marcharse lentamente. Pero antes de irse, murmuró. «El eco nunca se apaga». El profesor se quedó solo, con esas palabras retumbando en su cabeza.
Cuando las clases comenzaron, trató de sonreír, de mostrarse como siempre. La Chilindrina levantaba la mano para presumir sus respuestas, ñoño se concentraba en su cuaderno mientras comía dulces, Kiko inflaba los cachetes cada vez que el chavo se equivocaba, y este último, torpe como siempre, terminaba provocando las risas de todos. Era un cuadro de normalidad, casi hermoso. Pero Girafales no podía dejar de pensar que esa misma normalidad era lo que se había roto en el pasado. Aquellos niños de las fotografías también habían reído, habían jugado. Hasta que fueron arrancados de su mundo. Durante un momento de silencio, Girafales notó algo inquietante. El chavo, distraído, dibujaba en la última página de su cuaderno. El profesor se acercó y vio con asombro que había dibujado un aula oscura, con una puerta cerrada y figuras pequeñas detrás de las ventanas, como sombras atrapadas. ¿Qué es esto, chavo?, preguntó con suavidad. El niño lo miró y encogió los hombros. Es que yo soñé eso anoche. Un escalofrío recorrió la espalda de Girafales. Al final de la jornada, decidió quedarse después de que todos se fueran. Caminó por los pasillos vacíos, siguiendo un impulso extraño. El eco de sus pasos resonaba como un tambor en un cementerio. Llegó de nuevo al aula de música. Empujó la puerta lentamente y el chirrido metálico sonó como un grito lejano. Encendió su linterna y apuntó hacia el fondo. Las tablas del suelo parecían moverse apenas, como si algo debajo respirara. Y entonces, escuchó un murmullo. «Profesor». La voz era infantil, casi un susurro, pero cargada de tristeza. Girafales tragó saliva. ¿Quién anda ahí? El murmullo se repitió, más fuerte, como si viniera de todas partes. «Ayúdenos». Su corazón latía con violencia. Pensó en abrir otra vez el suelo, pero un golpe seco en la puerta lo detuvo. Se giró con rapidez. Era el conserje, que lo miraba con ira. «Ya basta», exclamó el hombre. «Si sigue metiéndose donde no debe, pondrá en peligro a todos». Girafales, en vez de retroceder, lo enfrentó. «¿Qué sabe usted? Dígamelo de una vez». El conserje apretó los labios, sudoroso, como si luchara consigo mismo. Finalmente, murmuró. «La escuela fue construida sobre algo oscuro. ¿Y quiénes desaparecieron? No se fueron. Siguen aquí». Dicho esto, se marchó apresuradamente, dejándolo solo en medio de la penumbra. Esa noche, en la vecindad, la vida parecía continuar como siempre. Doña Florinda discutía con don Ramón, Kiko presumía su juguete nuevo, la Chilindrina pedía dinero para dulces, y el chavo buscaba comida en los barriles. Pero el profesor, sentado en una banca del patio, no lograba sonreír. Tenía el cuaderno abierto en sus manos, ocultándolo de todos. Una nueva frase había aparecido en la última página. El ciclo se repite. Y pronto, uno de ellos será reclamado. Levantó la vista. Los niños jugaban, inocentes, sin saber el peligro que se cernía sobre ellos. El profesor apretó el cuaderno contra su pecho. Mientras yo respire, no dejaré que eso ocurra. Se prometió a sí mismo. Pero en el fondo sabía que el tiempo se agotaba. Y que la sombra de la escuela estaba cada vez más cerca. La lluvia golpeaba los techos de la ciudad como un tambor fúnebre. Aquella madrugada, el profesor Girafales no había logrado dormir. El cuaderno reposaba abierto sobre su mesa, y cada vez que parpadeaba, parecía que las letras se movían, como si alguien las estuviera reescribiendo en ese mismo instante. Esa noche, una frase nueva apareció. El próximo será un niño de tu clase. El corazón del profesor se encogió. Imágenes se agolparon en su mente. La sonrisa de la Chilindrina, la inocencia de ñoño, la ingenuidad del chavo, el orgullo infantil de Kiko. Cualquiera de ellos podía ser la víctima. A la mañana siguiente, entró a la escuela con el rostro demacrado, los ojos enrojecidos. Los demás maestros lo saludaron, pero apenas respondió. Se dirigió directamente a su aula, donde los niños esperaban. «Buenos días, profesor», gritó la Chilindrina con entusiasmo. «Buenos días, profe», repitió ñoño, mientras guardaba golosinas en su pupitre. Kiko, inflando los cachetes, añadió con su tono altanero. «Mi mamá dice que usted siempre llega tarde, pero hoy llegó temprano». El chavo, desde el fondo, sonrió con torpeza. «Yo soñé otra vez con la escuelita rara, profesor».
Girafales se quedó helado, pero se obligó a sonreír. Muy bien, niños. Hoy trabajaremos en silencio. Mientras los observaba escribir, pensaba. ¿A cuál de ellos se refiere el cuaderno? ¿A cuál intentarán llevarse? Durante el recreo, decidió volver a investigar el archivo de la escuela. Rebuscó entre más documentos y encontró algo aún más perturbador. Un registro de maestros antiguos. Entre ellos, un nombre resaltaba. Adrián Gómez, profesor de música. En los informes había notas de que ese maestro había sido señalado como principal sospechoso de las desapariciones. Nunca se le pudo condenar, pues desapareció misteriosamente junto con los niños. Girafales sintió un escalofrío. El aula de música. El eco de voces. Todo apuntaba hacia aquel profesor. Al volver al aula, se encontró con un alboroto. Kiko lloraba, señalando al chavo. Me quitó mi juguete nuevo. Se lo llevó. No es cierto, fue sin querer queriendo. Replicó el chavo, tratando de esconder el objeto. La Chilindrina reía, mientras Ñoño aprovechaba el caos para comerse otro dulce. En medio de aquel ruido, Girafales tuvo una visión fugaz. Por un instante, creyó ver detrás de los niños a una sombra alta, alargada, con un sombrero extraño, como si un maestro de otro tiempo los observara. Parpadeó y la figura desapareció. El profesor se apoyó en su escritorio, pálido. Era mi imaginación. ¿O alguien sigue aquí? Esa tarde, al salir de la escuela, pasó por la vecindad. El ambiente parecía tranquilo. Don Ramón discutía con el señor Barriga por la renta. Doña Florinda barría con fastidio. Los niños jugaban en el patio. Pero Girafales no lograba sentir paz. Se sentó en una banca, sacó el cuaderno y lo abrió. Una nueva frase lo esperaba. Esta noche, uno de ellos cruzará la puerta. El profesor levantó la vista de inmediato. Vio al chavo metido en su barril, a Kiko inflando los cachetes, a la Chilindrina correteando a Ñoño. Y sintió un nudo en el estómago. No lo permitiré. Murmuró. Al caer la noche, Girafales decidió vigilar. No volvió a su casa. Se quedó en la escuela, escondido en el aula de música. La lluvia golpeaba los ventanales, y el viento hacía crujir las tablas del suelo. A medianoche, escuchó pasos diminutos. Risitas infantiles, como si un grupo de niños jugara en el pasillo. Se levantó, con el corazón en la garganta, y apuntó con su linterna hacia la puerta. Nada. Vacío. Pero cuando volvió a mirar al suelo, notó que una de las tablas estaba levantada, apenas unos centímetros. Como si algo desde abajo hubiera empujado. De pronto, escuchó la voz clara de un niño. Profe. Ayúdeme. La voz era conocida. Se parecía a la de Ñoño. Girafales corrió hacia la tabla, pero al levantarla no encontró nada. Solo oscuridad. Un hueco profundo que parecía no tener fin. Y desde el fondo, un eco de risas. Risas que se transformaron en gritos. No. Gritó él, cerrando la tabla con desesperación. Se arrodilló, temblando, mientras el sudor le corría por la frente. El aula estaba viva. Era una trampa, un monstruo hambriento. Al amanecer, salió tambaleando de la escuela. El cielo gris se abría lentamente, y los primeros rayos de sol pintaban de dorado la ciudad. En el camino hacia la vecindad, pensaba en lo ocurrido. Los nombres del pasado, el profesor desaparecido, las voces. Y la advertencia del cuaderno. Si el ciclo se repetía, entonces esa misma noche alguien sería reclamado. Al entrar en la vecindad, los niños corrieron hacia él. Profe lindo. Gritó la Chilindrina. Hoy jugaremos a la escuelita. Añadió Kiko. Yo quiero ser maestro. Dijo el chavo, emocionado. Ñoño, con la boca llena de dulces, sonrió inocente. El profesor los miró uno por uno. Y en ese instante comprendió la magnitud del peligro. Si no actuaba de inmediato, ellos serían los siguientes en desaparecer. Apoyó una mano en el hombro del chavo y dijo con firmeza. Niños. Prométanme que hoy no se acercarán a la escuela. Los pequeños lo miraron extrañados, pero asintieron. Y mientras el sol se alzaba en el horizonte, Girafales supo que tenía que actuar rápido. Porque la sombra del pasado ya estaba alcanzando a sus alumnos. La tarde se había teñido de un rojo extraño, como si el cielo advirtiera que algo terrible estaba por ocurrir. En la vecindad, todos parecían llevar sus rutinas con normalidad.
Doña Florinda discutía con don Ramón, Kiko corría tras su pelota, la Chilindrina reía con estridencia, y el Chavo rebuscaba dentro de su barril. Pero el profesor Girafales, sentado en un rincón, los observaba con el corazón encogido. El cuaderno permanecía cerrado en su portafolio, y sin embargo, podía sentirlo latir como un corazón vivo. Esta noche uno cruzará la puerta. La advertencia seguía clavada en su mente como un puñal. Al caer la noche, dejó la vecindad en silencio y caminó hacia la escuela. El viento silbaba como si arrastrara voces. Cada sombra en la calle parecía alargarse demasiado, y cada farol titilaba como si estuviera a punto de apagarse. Llevaba una linterna en una mano y el cuaderno en la otra. Entró al edificio, vacío, y cada paso resonaba con un eco largo, profundo. Soy yo. Solo soy yo. Murmuraba para convencerse, pero el eco le devolvía otra cosa, como si alguien más repitiera sus palabras con un tono burlón. Se dirigió directamente al aula de música. Empujó la puerta, que chirrió como siempre, y apuntó con la linterna. El polvo flotaba en el aire como pequeñas almas atrapadas. Colocó el cuaderno sobre el piano y lo abrió. Las letras brillaban débilmente, como si alguien hubiera escrito con fuego apagado. Y en la página nueva se leía: el maestro los llamó. Y ellos obedecieron. Girafales tragó saliva. Adrián Gómez. Susurró. Entonces, un murmullo llenó el aula. Voces infantiles, como un coro apagado, repitiendo al unísono. Presente, maestro. Presente, maestro. El profesor sintió que el aire se volvía más denso. El suelo tembló levemente y las tablas comenzaron a levantarse solas. Bajo ellas, la oscuridad parecía abrirse como una boca hambrienta. Una figura emergió entre las sombras. Alta, delgada, con un sombrero polvoriento y un traje raído de profesor antiguo. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sus ojos brillaban como brasas apagadas. «Has leído demasiado, colega», dijo la figura con una voz profunda, distorsionada. Girafales retrocedió un paso, con la linterna temblando en su mano. «¿Quién es usted?» «Fui maestro aquí. Y sigo siéndolo». La figura inclinó la cabeza. «Ellos son mis alumnos eternos. Nunca me abandonaron». Detrás de él, decenas de siluetas infantiles comenzaron a aparecer, translúcidas, con rostros apagados que parecían pedir ayuda y obediencia al mismo tiempo. «Son los niños desaparecidos», exclamó Girafales, horrorizado. El espectro asintió. El aula los reclamó. Y ahora reclamará más. El ciclo debe repetirse. Girafales apretó los dientes y dio un paso al frente. «No mientras yo esté aquí. No volverá a ocurrir». El espectro sonrió con un gesto helado. «¿Y cómo piensas detener lo que ya es eterno?» De pronto, las voces infantiles se intensificaron. «Profe. Profe. Profe». El aire se volvió insoportable, y la linterna comenzó a parpadear. El suelo crujía, como si la escuela misma respirara con furia. Girafales abrió el cuaderno desesperado y leyó la última frase escrita. «El ciclo se rompe si el maestro no llama lista». De inmediato, comprendió. El profesor Adrián Gómez había iniciado algo oscuro, llamando a los niños como si fueran parte de su clase. Era un ritual disfrazado de rutina escolar. «Entonces», susurró Girafales, «yo no llamaré jamás a la lista». El espectro rugió, y las siluetas infantiles gritaron con voces desgarradas. El aula tembló, las ventanas se quebraron, y una ráfaga de viento apagó la linterna. Todo quedó en penumbras, iluminado apenas por la luz mortecina del cuaderno. La figura se abalanzó sobre Girafales, extendiendo sus manos largas y huesudas. «No puedes luchar contra la escuela». El profesor cerró el cuaderno con violencia y lo levantó en alto. «Si esta maldición nació aquí, aquí mismo terminará». El objeto comenzó a arder, como si las palabras fueran fuego contenido que buscaba liberarse. Las llamas iluminaron el aula, proyectando sombras grotescas en las paredes. Los gritos de los niños se transformaron en lamentos, y la figura del maestro Adrián Gómez retrocedió, retorciéndose en la luz. De repente, la puerta del aula se abrió de golpe. Una linterna más potente iluminó el lugar. Era el conserje, acompañado de 2 policías. «Profesor Girafales», gritó uno de ellos. «Lo seguimos desde la vecindad, nos avisaron que estaba actuando extraño».
Los policías vieron las llamas y corrieron hacia él, tratando de apagar el fuego. Pero Girafales los detuvo. No lo apaguen. Es la única manera. El conserje, con lágrimas en los ojos, asintió. Es cierto. Yo siempre lo supe. Pero tuve miedo de decirlo. El fuego consumió el cuaderno por completo. Y en cuanto la última palabra se redujo a cenizas, el aula dejó de temblar. Las siluetas infantiles comenzaron a desvanecerse, como si fueran liberadas de una prisión invisible. El espectro del maestro Adrián Gómez lanzó un último grito, cargado de rabia y dolor, antes de disolverse en la oscuridad. El silencio volvió. Solo quedaban cenizas en el suelo, humo en el aire y un profundo cansancio en el corazón del profesor Girafales. Uno de los policías se acercó. ¿Qué demonios ocurrió aquí? El profesor, con voz quebrada pero firme, respondió. Se terminó. Al menos por ahora. Miró al conserje, que lloraba en silencio, y añadió. Pero aún faltan los niños que desaparecieron recientemente. Ellos pueden estar vivos. El conserje levantó la cabeza, sorprendido. Si el ciclo no terminó hasta hoy. Entonces, sí. Puede que todavía estén atrapados en algún lugar de esta escuela. Girafales apretó los puños con determinación. Entonces vamos a buscarlos. No descansaremos hasta encontrarlos. Y con esas palabras, salió del aula hacia los pasillos oscuros, guiado por la esperanza de rescatar a los inocentes. Los pasillos de la escuela estaban en silencio, apenas iluminados por las linternas que cargaban el profesor Girafales, el conserje y los dos policías. El humo del cuaderno quemado aún impregnaba el aire, como si la ceniza llevara consigo los últimos susurros de un secreto largamente oculto. El profesor avanzaba con el corazón en vilo. Aunque había destruido el libro, sabía que los niños desaparecidos no se habían desvanecido con el fuego. Había una oportunidad de encontrarlos, vivos. Si la escuela los reclamó. Debe haber un lugar donde los mantiene. Dijo con voz firme. El conserje asintió, temblando. Debajo. En los sótanos. Nunca se usan. Están tapiados desde que cerraron las aulas de música. Bajaron unas escaleras húmedas, oxidadas, que parecían descender a las entrañas mismas de un monstruo. El olor era insoportable, una mezcla de humedad, polvo y algo rancio, como el aire de un lugar que llevaba décadas cerrado. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones infantiles. Nombres escritos con manos pequeñas, dibujos de casas, árboles. Y frases como quiero volver a casa. El profesor Girafales sintió un nudo en la garganta. Tocó uno de los nombres con la yema de los dedos y susurró. Resistieron todo este tiempo. Al llegar al fondo del pasillo, encontraron una puerta de hierro oxidado. Los policías la forzaron con un golpe seco. El chirrido metálico retumbó como un grito. Adentro, la oscuridad era densa, pero pronto la luz de las linternas reveló algo increíble. Un cuarto amplio, con colchonetas viejas, juguetes abandonados y pequeños zapatos desperdigados. Y allí estaban ellos. Niños. Decenas de ellos. Pálidos, delgados, con ojos asustados pero vivos. Al ver entrar a los adultos, retrocedieron, como si temieran ser castigados. No tengan miedo. Dijo Girafales, con la voz quebrada. Soy el profesor. He venido a sacarlos de aquí. Los pequeños se miraron entre sí, dudosos, hasta que una niña dio un paso al frente. De verdad. ¿Ya no está el maestro malo? El profesor se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Ya no está. Están a salvo. Los policías comenzaron a organizar la salida. Algunos niños lloraban, otros reían con incredulidad, y otros simplemente se quedaban quietos, como si aún no entendieran que eran libres. El conserje, con el rostro bañado en lágrimas, murmuraba una y otra vez. Perdónenme. Perdónenme por no haber hablado antes. Girafales lo tomó por el hombro. Lo importante es que ahora los hemos encontrado. Mientras guiaban a los niños hacia la salida, el profesor sintió algo que no sentía desde hacía días. Esperanza verdadera. Al llegar a la superficie, los rayos del amanecer iluminaban el patio de la escuela. Los niños, tambaleantes, recibían el aire fresco como si fuera un regalo divino. Uno de los policías llamó por radio, solicitando ambulancias y patrullas. Pronto, la escuela estaría rodeada de ayuda. Girafales, sin embargo, no pudo evitar mirar hacia atrás.
Por un instante, creyó ver la figura del antiguo profesor Adrián Gómez observándolo desde una ventana rota. Pero esta vez, no sintió miedo. Porque esa mirada no era de triunfo, sino de derrota. Horas más tarde, la noticia sacudió a la ciudad. Rescatan a niños desaparecidos en la antigua escuela primaria. Los periódicos que alguna vez habían hablado de misteriosas desapariciones, ahora hablaban de justicia y esperanza. En la vecindad, la noticia corrió rápido. Doña Florinda lloró al escucharla, don Ramón, incrédulo, suspiró de alivio, y los niños, la Chilindrina, Kiko, Ñoño y el Chavo, corrieron a abrazar al profesor apenas lo vieron aparecer por la entrada. Sabíamos que usted los salvaría, profe lindo, exclamó la Chilindrina, colgándose de su brazo. Eso, añadió el Chavo, sonriendo con inocencia. Ñoño aplaudía, mientras Kiko inflaba sus cachetes para esconder que estaba llorando. El profesor los abrazó a todos, uno por uno, como un padre que protege a sus hijos. Esa noche, cuando el silencio volvió a la vecindad, Girafales se quedó sentado en la banca del patio, mirando las estrellas. El cuaderno ya no existía, pero la memoria de lo ocurrido jamás lo abandonaría. Sabía que había enfrentado algo más grande que él, algo que venía de un pasado oscuro. Pero también sabía que, gracias a su decisión, el ciclo había sido roto. Los niños salvados volverían con sus familias. Los que alguna vez fueron olvidados, por fin descansaban en paz. Y sus propios alumnos estaban seguros. Cerró los ojos y suspiró con alivio. La escuela ya no tendrá más víctimas. No mientras yo esté aquí. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. El amanecer iluminó la vecindad al día siguiente, y las risas de los niños llenaron el aire. El peligro había terminado. La vida seguía. El profesor Girafales, con el corazón tranquilo, supo que había cumplido su deber. Proteger a quienes más amaba. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...